hermanos, es grato sentirnos con esta bendición de Dios un día más. En este momento estoy segura que todos los que hemos tenido la oportunidad de estar delante de la presencia del Señor, estamos muy agradecidos con Dios, porque nos ha permitido el hoy, que es lo único que nos compete. Mañana no sabemos, pero estamos hoy con el deseo de alabar y glorificar el nombre de Dios. Inclinemos el rostro para orar. Padre amantísimo, que tu morada es en las alturas de los cielos. Alabado y glorificado sea tu buen nombre. Gracias te damos, Padre, porque nos has permitido un día más de vida. Gracias te damos, Padre, porque nos has permitido ver a nuestros seres queridos regresar de su trabajo. Te agradecemos, mi Dios, porque sé que tú estás al control de todos los problemas, de todas las necesidades y de lo que tus hijos necesitan. Bendice esta porción de tu palabra. Sé nuestro invitado especial. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por esta oportunidad, hermanos. Nuestra más grande intención es alabar y glorificar el nombre de Dios. Y para poder pedir esa autorización de abrir su palabra santa, elevamos una oración a nuestro Padre. Vamos a leer para el día de hoy nuestra lectura bíblica. La encontramos en el libro de San Mateo, su capítulo 24 y su verso 30. Y dice de la siguiente manera: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Qué maravilloso es reconocer ese momento. Qué deseo de nuestro corazón, como nuestros antepasados cuando ellos estaban con aquel ferviente deseo, aquel interés por recibir a nuestro Señor Jesús. Que ese interés sea grande, ese deseo vaya creciendo con la fe a través del estudio de la palabra, porque el Señor Jesús está a las puertas. La segunda venida de Cristo está a las puertas. ¿Y cuántos de nosotros no quisiéramos estar para ese glorioso momento? Pero solo la voluntad de Dios nos cuenta, nos da la oportunidad o el privilegio. Solo Dios sabe si estamos ese día. Pero si acaso no, la misma palabra nos da esa esperanza gloriosa, que los muertos en Cristo resucitarán primero. El título de este mensaje es el más grande acontecimiento de la historia. Habiendo ya leído nuestra lectura bíblica, y nos dice: la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad, viniendo como Rey de Reyes, Señor de Señores. Mateo 24:30. Vendrá nuestro Señor como Rey de Reyes, Señor de Señores. Qué hermoso es reconocer ese gran privilegio. Nunca se ha visto ni leído en la historia de la humanidad que los sepulcros se abran de par en par, las bóvedas se rompan y todos los muertos en Cristo
se levanten triunfantes y victoriosos sobre la muerte. Que la mar haya entrado todos los muertos, entregado, devuelto todos los muertos que hayan quedado, que haya consumido en ella. Que todos los ángeles del cielo se trasladen a la tierra. Que el cielo comience a enrollarse como un pergamino. Un personaje que dice Jeremías 51:16, que con su voz hace rugir las aguas del cielo y trae las nubes del extremo de la tierra. Envía muy pronto a esta tierra y veremos suceder todas estas cosas de manera simultánea en nuestro medio. ¡Qué gozo! ¡Qué felicidad para los que estemos esperando con gozo y alegría la segunda venida de Cristo! Cómo el cielo se empezará a enrollar, eso azul del cielo, como pergamino, dice. Podemos imaginarnos esa majestad, esa gloria que trae nuestro Señor. Tenemos esa certeza de su venida. Sabemos que la segunda venida de Cristo es un hecho, ya está a las puertas. La certeza de su venida está en la confiabilidad de las Escrituras. Poco antes de su muerte, dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En San Juan 14, del 1 al 3. Noten lo que dice Jesús. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Qué está diciendo Jesús? Dios cumplió con lo que anunció respecto a mi primera venida. Isaías 7:14 y 9:6. Cuando Cristo nace, Mateo hace la mención o alusión al cumplimiento de Dios. Mateo 1, 22 y 23. Cristo está diciendo, tal como mi Padre cumplió con mi primera venida o con su nacimiento, créanme, yo cumpliré con respecto a mi segunda venida. El Señor Jesús está denotando en este momento, en este día, en esta Santa Escritura, para nosotros hoy es en el día, que así como Dios nuestro Padre cumplió con dar a su Hijo unigénito para que viniese a nacer en esta tierra, anunció su primer advenimiento, exactamente así cumplirá nuestro Señor Jesús con su segunda venida. Y dice, otra evidencia más de confiabilidad de la Escritura con respecto al cumplimiento del tiempo relacionado con la segunda venida de Cristo. Lo vemos en Daniel 2, 32, 35 y 44. Por medio de un sueño, Dios le dio a Nabucodonosor una sinopsis de la historia del mundo y el establecimiento del reino de Cristo en su segunda venida. El establecimiento
del reino con poder y gran gloria de la segunda venida de Cristo. Nos menciona la palabra de Dios en el libro de Daniel. Y nos dice acerca de los versículos que Dios le dio a Nabucodonosor una sinopsis, un pequeño ejemplo, una idea a través de un sueño. Vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 2, en su versículo 32. Cuando Nabucodonosor tuvo un sueño, pero él en una época había llevado a muchos cautivos de Judá. Y entre ellos iba Daniel y sus 3 compañeros. Pero estos jóvenes, ¿cuáles fueron sus principios? ¿Por qué y para qué? Aquellos principios de obediencia, de una sana alimentación, de un momento de reflexión, de todo el tiempo de oración para pedir a Dios sabiduría, tener una mente limpia y sana. Cuando Nabucodonosor tuvo este sueño, él no entendía su sueño y mandó a llamar a todos los que tenía. Y nadie pudo contestar la pregunta que él hizo. Yo necesito que me expliquen el sueño que tuve. Pero los caldeos, los agoreros, los hechiceros, los que él había llamado, nadie supo contestar y le decían: cuéntanos, dinos qué soñaste y nosotros te interpretaremos. Pero él dijo: eso es lo que yo no sé. ¿Qué soñé? Yo no sé qué soñé, no me acuerdo. Es lo que yo necesito que ustedes me digan. Pero como nadie pudo contestar la pregunta del rey, él mandó que los mataran a todos. Pero Daniel, cuando escuchó y que por qué este edicto, este mandato, y le explicaron que porque no le habían podido dar la interpretación del sueño al rey. Y él dijo: permítanme, yo voy a preguntar a mi Dios. Voy a preguntar en oración a mi Dios. Porque ellos tenían otros dioses ajenos. Pero Daniel tenía el Dios que es nuestro, de ustedes y mío. Es el mismo Dios que escuchaba a Daniel. El mismo Dios nos escucha a nosotros. Si nosotros tenemos fe, confianza, obediencia para dedicarle tiempo a Dios en el momento que lo necesitamos. Y dice el verso 32, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada y no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Del 32 al 35. Sigue la historia, pero también nos menciona el 44. Antes, vamos a quedarnos aquí para explicar. Estoy segura que aunque pueda ser que muy poco se vea, la historia del mundo revelado dice la siguiente parte.
La historia del mundo revelado era ese sueño que Dios le dio a Nabucodonosor, pero que él no se acordaba, y Daniel le interpretó el sueño cuando él en oración pidió a Dios, y Dios le dio el sueño a Daniel para que él pudiera interpretarlo al rey de Babilonia. Sabemos que Babilonia, pues, en nuestro medio espiritualmente es confusión. La historia del mundo revelado. A través de una estatua le presentó 4 grandes reinos e imperios. Luego los conglomerados de naciones débiles y fuertes que ocuparían consecutivamente el escenario del mundo, y de pronto aparecen una tremenda roca o piedra que incursiona en el espacioso mundo y las destruye completamente. Esta roca se hace un reino que llena toda la tierra, cuya gloria permanece por los siglos de los siglos. Amén. Desde los días de Cristo, los intérpretes han identificado los imperios como Babilonia en el año 605 al 539, Medo-Persia 539 al 331 a.C., Grecia 331 al 168 a.C., Roma 168 a.C. a 447 después de Cristo, tal como explicaba el profeta en la profecía bíblica. Ningún otro imperio universal sucedió a Roma. El versículo 41 dice que el reino se dividirá. La historia registra que durante los siglos 4 y 5 de la era cristiana se dividió en diversos reinos menores, los cuales se encontraron más tarde en las 10 naciones europeas. Aquí podemos ver la estatua. Cuando Daniel le dijo: esa cabeza de oro eres tú, oh rey. Esa cabeza de oro eres tú. Fue la interpretación del reino de Daniel. Pero no quería decir de que él se iba a quedar siempre. Esa cabeza de oro, así como exactamente es la justificación por la fe, que cuando más vamos conociendo el mensaje, llegamos a donde nos explica la palabra de Dios que el polvo, este cuerpo que es tierra, debe ser rebatido en la tierra. ¿Qué significa eso? Llegar a ser humildes. Por eso el mensaje dice: el que no llega a ser como un niño no entrará al reino de los cielos. Porque el orgullo, la vanidad, la vanagloria, la envidia, el odio, las malas actitudes, todas las cosas malas que salen del corazón no permitirán que lleguemos al reino de los cielos. Lo único que el Señor nos pide es fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando tenemos fe, vamos dejando todo aquello que nos hace daño, todo aquello que es orgullo y vanidad. ¿Qué significa el oro? Grandeza, mucho dinero, porque tiene mucho valor. El oro es el metal más caro, pero así sucesivamente viene en decadencia. Los brazos, ¿de qué dice que son? De plata. La plata tiene menos valor que el oro, ya no vale igual que el oro, viene en decadencia.
Luego el bronce. El bronce no vale igual que la plata. A pesar de que la plata vale poco, el bronce vale menos. Y esto, aquí están las fechas. 606 antes de Cristo, esa cabeza de oro. Daniel 2:36 al 38. Y en Daniel 2:36 nos explica, 68 años duró este imperio. Los medos y los persas, el 538 antes de Cristo al 331 antes de Cristo. El conteo era regresivo. Daniel 2:39. Gobernaron Ciro y Darío, los medos y los persas. Luego, aquí están las bestias representadas de Apocalipsis 13. Pero Medo-Persia estaba gobernado por Ciro y Darío, dos gobernantes, porque son dos brazos. Lo representa un oso con 3 costillas en la trompa. Un brazo más alto que el otro, porque uno tenía más fuerza que el otro, tenía que tener más mando uno que el otro. Grecia era gobernado por Alejandro Magno y está representado por un leopardo alado de 4 alas, y sus alas representan la rapidez, igual que Babilonia. Es un león con 2 alas que representan la rapidez de poder conquistar todo el mundo en su imperio. Y en el caso de Grecia, es un león alado con 4 alas. Cada una de las alas representan a cada uno de los 4 generales que se quedaron gobernando al haber muerto Alejandro Magno. Seleuco, Ptolomeo, Casandro y Lisimaco. Eran los 4 generales de este leopardo alado que representa Grecia. Luego entramos al imperio de Roma. La Roma pagana, la Roma papal, la Roma de la edad del oscurantismo, y la Roma papal, que es el medio que estamos viviendo hoy. Dice el Imperio Romano, 168 antes de Cristo, 538 después de Cristo. Los césares gobernaron 308 años. En Daniel 2:40 lo encontramos la explicación. Y está representado en el tiempo de Virgilio, el Papa Virgilio. Pero luego aquí nos dice la palabra, el mensaje último que leímos. Dice que el reino